Bienvenidos pues al Ministerio de la Palabra en esta mañana. Vamos antes de comenzar a orar al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad, tu bendición de poder abrir tu santo libro y escudriñar tu palabra, lo que nos habla a ella, sabiendo que tu palabra nos da testimonio de Cristo Jesús. Gracias porque vemos por todas partes su persona, su obra consumada pues en la cruz y su resurrección. Gracias porque solo así tú hiciste posible la salvación para todo aquel que cree. Permite pues que en esta mañana podamos gozarnos al escuchar tu palabra. Ayúdame en la exposición de ella y que todo aquel que tenga el deseo también de venir a Cristo pueda hacerlo en esta mañana. Queremos darte las gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar cantando un himno, el himno 473. Habla Señor a mi alma y Dios quiera que así sea, poniendo atención pues a la palabra del Señor en esta mañana. Habla, Señor, a mi alma, hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy afligido, te necesito, Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. Con corazón tranquilo procuraré escuchar ese apacible silbo que infunde en mi alma paz. Pasa mi entendimiento esa tranquilidad que por tu gracia siento aún en la adversidad. Hazme, Señor, atento siempre a tu dulce voz. Haz que yo more adentro del templo de mi Dios, con tu luz revestido, que vea el mundo en mí, constante y fiel testigo de tu bondad aquí. Amén. Bien, vamos a seguir con un tema que habíamos comenzado hace un par de semanas y que pues es larga la lectura y por eso no pudimos completar hace un par de semanas. Y vamos a ir rápidamente sobre lo que es la Pascua de Jehová, ¿no? Ya habíamos visto, por supuesto, todos los que tenemos conocimiento de la palabra, sabemos que la Pascua de Jehová significa pues el día en que el Señor sacó al pueblo, a su pueblo de Egipto con mano fuerte. Pero para hacerlo, Él tuvo que herir a la tierra de Egipto con grande mortandad. Todos los primogénitos de entre los humanos en esa nación y aún hasta los animales, entre los animales, todo el primer nacido fue muerto, ¿no? Dios ejecutó allí un juicio tremendo. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue salvado porque Dios le dio a ellos un método, una guía, una forma de ellos poder escapar de ese juicio terrible. Y sabemos pues que es la Pascua, y la Pascua el Señor le dijo pues, no vamos a leer todo de nuevo para tratar de abreviar, pero veíamos ahí en Éxodo capítulo 12, en los primeros versículos, cómo el Señor dio instrucciones, ¿no?, a Abraham
a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel cómo tenía que hacer, ¿no? Y leemos allí cómo ellos tenían que tomar un cordero por familia. Tenían que comerlo todo, ¿no? Por eso es que si la familia era muy pequeña, de menos de 10, entonces para comerse el cordero no eran suficientes. Tenían que unirse con otro vecino, también de pocos números. Y entonces así sí, completar el número suficiente para comer el cordero. Tenía que ser un solo cordero, ¿no? Un cordero por casa. Y al cordero no podía quebrarse los huesos, ¿no? Tenía que comerse con los huesos enteros. Y antes de comerlo, tenía que, por supuesto, sacrificarlo, ¿no? Inmolarlo entre las 2 tardes. Probablemente esto es entre 3 de la tarde y 5 de la tarde. Tenía que inmolarse el cordero y después comerse apresuradamente, ¿no? Ya allí, después, apresuradamente con panes sin levadura y hierbas amargas. Las hierbas amargas que nos hablan, o que hablan pues de la amargura que ellos sufrieron en Egipto por la servidumbre que ellos tuvieron allí, ¿no? Los panes sin levadura, que por supuesto después habla del alma limpia, ¿no? Y del pecado. Y apresuradamente porque era tiempo de salir, ¿no? Esa misma noche Jehová los iba a sacar. Esa misma noche el mismo faraón mandó a llamar a Moisés: váyanse, vayan a servir a su Dios, váyanse de aquí, porque había muerto su hijo primogénito, el sucesor de él en el trono. Entonces, así los sacó Dios. Tenían que no podían estar sentados en la mesa, tenían que estar parados, de pie, con sus calzados en los pies, con el bordón, su bastón ya en la mano, ¿no? Y comerlo apresuradamente, no saborearlo, no, aquello no era cuestión de saborear tanto, aquello era de una urgencia ya. Hoy nos salva Jehová. Esa es la Pascua de Jehová. Y así lo hacen, y así pues se enseñó a los judíos y a los israelitas, vamos a decir, hoy día ya judíos, la mayoría de ellos de la nación de Judá, después de que las tribus del norte fueron esparcidas, pues. Pero esa es la enseñanza acerca de la Pascua de Jehová. Ahora, llama mucho la atención porque cualquiera podría verlo así como un simple rito, y ahí está, y pues, ¿por qué eso? Pero estuvimos ya empezando a ver lo que los evangelios nos cuentan, pero ahora acerca de la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor. Y cómo entonces uno ve allí reflejada la Pascua de Jehová en la muerte del Señor y aún la resurrección también. Lo que nos deja ver entonces la verdadera razón de la Pascua. De hecho, por eso es que Pablo pues a los Corintios escribe: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿no? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. De hecho, también leíamos allí en Lucas cómo el Señor se sentó cuando llegó la hora, ¿no? Después de haber mandado a los apóstoles, a algunos discípulos, a preparar la Pascua para comerla. El Señor dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Y tenemos que decir que el Señor tuvo que adelantar en un día esa Pascua que Él comió con sus apóstoles. ¿Por qué? Porque el día siguiente era la Pascua de Jehová. Era la verdadera Pascua. Y cuando digo la verdadera Pascua, era porque ese día iba a ser sacrificado el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, ¿no? Como fue indicado por Juan el Bautista cuando lo vio por primera vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella Pascua los israelitas pues tenían que tomar, después de haber inmolado al Cordero, tomar de la sangre
y aplicarla a los dinteles, a los postes de la puerta de la casa y a los postes y al dintel. No abajo, no en el umbral, para que la sangre no fuera pisoteada. ¿Se da cuenta? Interesante ver eso. O sea, toda la puerta menos al umbral abajo. Como señal, ¿no? Y el Señor dijo, yo veré la sangre y pasaré de ustedes. No habrá muerte. No habrá muerte en esa casa. Y la carne tenía que comerse asada al fuego, no podía ser así sancochada o hervida nomás, tenía que ser asada al fuego. Y eso pues, por supuesto, nos habla también de lo que el Señor sintió en la cruz, cómo el Señor sintió el fuego de la ira de Dios, ¿no? No fue una temperatura de 100 grados, ¿no? Lo que sabemos, lo que saben un poquitito, saben que el agua hierve como a 100 grados y de ahí de la temperatura no pasa. Y la carne hervida pues no se quema, simplemente queda así como rosadita, un tinte marroncito. Pero no, en el caso de el cordero ese tenía que comerse asado al fuego, el fuego tenía que tocar, ¿no? Tenía que hacer contacto directo con el animal. Y eso nos habla pues precisamente de lo que el Señor sintió en la cruz, cómo se derritió en su corazón, en sus entrañas, ¿no? Como una cera se derretía su corazón. Eso está en los Salmos, ¿no? Lo que el Señor sintió en la cruz. De nuevo, todo eso señal Ahora, cuando el Señor murió, habíamos visto primeramente, ¿no?, que hay muchas lecturas que estuvimos tocando en el Nuevo Testamento. Por supuesto, lo que habíamos dicho cuando el Señor se sentó a la mesa, cuánto he deseado comer con vosotros esa Pascua hasta que padezca, ¿no?, como dice ahí el capítulo 22 de Lucas. Y decía que el Señor tuvo que adelantar un día. ¿Por qué? Para comer con los apóstoles mientras él vivía. Tuvo que adelantar un día la Pascua esta que él celebró para establecer, ya no dándole tanto importancia a la Pascua en sí, al rito religioso de los judíos, sino para establecer algo muy importante que iba a dejar establecido él para su iglesia, que es la cena del Señor. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. Él tuvo que adelantar un día porque al día siguiente iba a estar clavado en la cruz. Marcos capítulo 15 dice, ninguno de los otros evangelios dice a qué hora fue crucificado el Señor. Uno ve en los otros evangelios que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Pero el único que dice cuándo exactamente fue clavado en la cruz es el evangelio de Marcos, el más pequeño, ¿no? Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera, era la hora tercera cuando le crucificaron. A las 9 de la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana el Señor ya estaba clavado en la cruz. Ese día, el día de la Pascua de Jehová. Ese era el día de la Pascua, el verdadero día. El día en que el Señor fue clavado en la cruz fue el día 14 del mes de Abib, que después fue llamado también Nisán, cuando el pueblo judío estuvo ya en cautiverio. Ahí le dieron el nombre también de Nisán. Abib significa el de las espigas verdes, porque estaba próximo ya a darse el primer grano de trigo. Pero pero Nisán significa comienzo también. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, este será primero de los meses, ¿no?, para ustedes. Como había dicho, desde la hora sexta hasta la hora novena, o desde la hora sexta, como dice aquí, sí, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Así cuenta pues el Evangelio de Mateo y muchos otros, y algunos de los otros evangelios,
Lucas también. Pero el Señor fue clavado en la cruz a la hora novena. Y desde esa hora podemos decir que hasta la hora novena, hasta la hora sexta, hasta el mediodía, desde las 9 hasta el mediodía, el Señor estaba allí clavado ya en la cruz, pero era el centro de la burla de los hombres allí. Eran los hombres los que le injuriaban. ¿Ve? Podemos entender así. Pero desde la hora sexta hasta la hora tercera fue cuando podemos decir así, más netamente él sintió el juicio ahora de Dios. Y entonces por eso pues las tinieblas sobre toda la tierra. Y el mismo Señor dijo ya cerca de la hora novena, que ya era cuando él moría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Era allí cuando estaba sintiendo el peso de todo el pecado. Era cuando él se sintió solo. Fíjense que él no dice Padre, no, Padre, porque no, dice Dios mío, porque estaba en el lugar del más vil pecador. Ahí no había lugar para llamar a Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Lo que sintió el Señor. El lugar del más vil pecador, abandonado por Dios. Él mismo tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, lama sabactani. Y pues ocurrió allí un terremoto. El centurión, al ver esto, dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora hay otros detallitos que en el caso del Evangelio de Juan se nos cuenta, ¿no? Allí, al final. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ese es el día de la preparación de la Pascua. Ese día pues todas las casas estaban cumpliendo con el rito. Ese día era el 14 de Abib, era el 14 de Nisan, era el 14 del primer mes de judío. Entonces estaban cumpliendo, iban a cumplir ellos con el rito de la Pascua. Y por eso dijeron los judíos a Pilato: hey, quítalo de la cruz, y si no ha muerto, pártale las piernas para que quiebrale las piernas para que se desangre y muera más rápido ya. Por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. Ahora, ¿qué día de reposo era ese? ¿No? Vamos a repasar eso nuevamente. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato pues que quebrase las piernas, y así hicieron, ¿no? Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, que era Juan, dice: sabe que es verdad, sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Porque era el Cordero de Dios, era el Cordero de la Pascua. Y estaba escrito que no se podía quebrar hueso del Cordero. Fíjese hasta donde el diablo mismo quiso intervenir, ¿no? Para hacer que el Señor no fuera el Cordero de la Pascua. Pero cuando llegaron ahí, ya el Señor había dado su espíritu. Porque no mucho tiempo después, cuando él dijo: Elí, lama sabactani, él también dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Pero sí dice que un soldado traspasó su cuerpo con una lanza. Y la otra vez comentaba pues que muchas pinturas que uno ve y esculturas, ve al Cristo, ¿no? Con una herida aquí a lo largo de las costillas, pero no pudo haber sido ahí. Pues si hubiera entrado por las costillas, hubiera partido las costillas. Tuvo que haber sido más abajo, por debajo de las costillas. O sea, el soldado tuvo que haber hecho así y darle al Señor Jesucristo por aquí, por debajo de la costilla, para no romper huesos suyos.
De modo que a veces contaba yo pues que tal vez con buena fe los pintores y esto hacen y escultores hacen cosas, pero se pierden toda la verdad, ¿no? Y ese tipo de detallitos pues no están allí. Y yo nunca he visto un Cristo con la marca aquí abajo de las costillas, sino siempre aquí. Mirarán al que traspasaron, ¿sí? Y no será quebrado hueso suyo. Decía del día de reposo. Fíjense que aquí dice que venía después de ese día, venía un día de reposo. Las religiones, o la religión, los que son religiosos aquí en el mundo, dicen, bueno, el Señor fue como el día que viene, el día de reposo, ese sábado, ¿no? Entonces el Señor murió el Viernes Santo, que llaman, ¿no? Pues está bien, pero hay una cosa, ¿no? Si el Señor murió el viernes en la noche, entonces, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches? ¿No? Eso por un lado. Y segundo, que algo que nosotros leímos allí también en Éxodo, y en Levítico. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 14, dice, y este día os será de memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatutos perpetuos lo celebraréis. Y después dice, 7 días comeréis panes sin levadura, o sea, después de la Pascua de Jehová, después del día 14, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, el primer día después de la Pascua. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, ese primer día de los 7 panes sin levadura. Y asimismo en el 7º día de esos 7 días de panes sin levadura, tendréis una santa convocación. Y dice, ninguna obra se hará en ellos. Eran días de reposo, excepto solamente pues preparar la comida, día de reposo. Y lo mismo en el Levítico, vemos lo mismo. El Levítico capítulo 23, que habla de las fiestas solemnes, se nos habla precisamente primero, en el primer mes, ¿qué era lo primero? La Pascua de Jehová, ¿no? Y ahí está claro, dice el versículo 5 del capítulo 23, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, el primer día de los panes, de los 7 panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Día de reposo, un día solemne de reposo. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día también, día de reposo y santa convocación, ningún trabajo se hará de siervo ahí. De modo que el día siguiente de la Pascua era un día de reposo. Y eso es de lo que se habla aquí, ¿no? Al día siguiente, el día de reposo. Por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ese es el primer día de los panes sin levadura. No era el 7º día de la semana, ¿te das cuenta? Y esto es así, ¿por qué? Porque cuando uno ve también, ahora en Lucas, cuando el Señor muere, sabemos pues que José de Arimatea, un hombre rico, pero piadoso, que no consintió en la muerte del Señor, fue ante Pilato osadamente pues y pidió el cuerpo de Pilato.
del Señor a Pilato. Y lo puso pues en un sepulcro nuevo. Para abreviar, estoy haciéndolo así. El tiempo pasa rápido y quiero llegar pues a terminar de explicar estos puntos. Y dice entonces que las mujeres, el versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, fíjense lo que dice, ¿no? Vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ok, o sea que ya ahí se dice que simplemente prepararon no se da más detalles, no solamente esto de que ellas prepararon las especies aromáticas y ungüentos, pero venía después un día de reposo. Pero, ¿cómo es esto? Porque en Marcos 16 comienza en el versículo 1 diciendo, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de las mujeres, pues, madre de Jacobo y su hermana, compraron las especies aromáticas para ir a ungirle, o sea, para prepararlas y preparar el ungüento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica que Marcos 1 dice que después que pasó el día de reposo fue que ellas compraron las especies para preparar, ¿no? Y cómo es que Lucas capítulo 23 cierra diciendo que no, que ellas prepararon habiéndolas comprado antes, por supuesto, prepararon, pero tuvieron que aguantarse porque venía un día de reposo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, aquí es sencillo, se entiende porque hay 2 días de reposo. Uno es el primer día de los panes sin levadura que venía después de la Pascua, ¿lo ves? Y el otro es el 7º día. En otras palabras, cuando uno combina, pues Lucas capítulo 23 con versículo 56, con Marcos capítulo 16, versículo 1, uno se da cuenta que hay 2 días de reposo ahí, que las mujeres tuvieron que, después que el Señor fue puesto en el sepulcro, venía un día de reposo, que era el primer día de los panes sin levadura. Y después que pasó ese día de reposo, ellas pudieron ir a comprar las especies. Marcos 1, capítulo 16, versículo 1. Compraron las especies, las hicieron. Pero después venía el 7º día. Entonces, Lucas 23, ¿te das cuenta? 56. De modo que entonces uno, así pues, para ser un poquito más práctico, tendríamos que decir que si el 7º día, sábado, pues, es el día de reposo del que se habla en Lucas 23, entonces el día de reposo del que se habla Marcos capítulo 16, versículo 1, es el día de reposo del primer día de los panes sin levadura. Entonces, si uno entonces pone esto y hace, lo pone más blanco y negro, tendríamos que decir que el Señor, pues, probablemente tuvo que haber muerto. ¿Dónde? ¿Qué día? Miércoles rayando el jueves, ¿no? Entonces el jueves comenzó el día de los panes sin levadura, primer día de reposo. Viernes pudieron las mujeres salir a comprar las especies aromáticas, ¿no? Y prepararon los ungüentos. Sábado, día de reposo. Después, primer día de la semana. Ahí es cuando Lucas sigue, ¿no? Y dice, el primer día de la semana. No sé si me siguieron. Yo sé que a veces es un poquitito difícil, ¿no? Pero es interesante porque cuando ahí es donde uno se da cuenta cómo el Señor, como dijo él a los judíos que pedían señales, pero señal no será hecha, sino la señal de ¿quién? Del profeta Jonás. Y así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches, ¿no?, en el vientre del gran pez,
así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Noche del jueves, ¿no? Día del jueves, noche del viernes, día del viernes, noche del sábado. Ahí están los 3 días y 3 noches. Y el Señor resucitó el domingo, pero bien temprano. Ya cuando las mujeres iban bien temprano, pues, ¿por qué buscáis, no? Creo que no lo tengo aquí. ¿Por qué buscáis al que vive, no? Entre los muertos, al que vive, ¿no? No está aquí, está resucitado. El ángel bajó para remover la piedra, simplemente, pero no para aquí está la cita, ¿no? El ángel bajó para mover la piedra, para dejar ver que el sepulcro estaba vacío. Pero el Señor no necesitó que le abrieran la piedra para salir, ya él la había resucitado. Porque el cuerpo del Señor era un cuerpo glorioso, que no necesitaba que le abrieran una puerta para él salir, así como tampoco necesitó para presentarse en medio de los apóstoles que estaban cerrados y miedosos. Él se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y dijo: paz a vosotros. Ahora, ya para terminar, porque vimos aquí estas 3 fiestas solemnes, estas 2 fiestas solemnes en Levítico. Ya hemos visto pues la Pascua de Jehová y la fiesta de los panes sin levadura, los 7 días, ¿no? Que es muy importante porque eso es lo que nos ayuda a entender cómo es en los días de la semana, cómo fue la muerte del Señor y su resurrección. Porque de lo contrario hay confusión, como la misma gente religiosa en el mundo lo está, ¿no? Que te habla del Viernes Santo y el Señor dicen pues que fue crucificado y murió el Viernes Santo, pero entonces ¿cómo es esto, no? ¿Cómo se cumplen los 3 días y las 3 noches? De modo que vemos aquí el Señor pues dio mandamiento acerca de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura. Pero hay otro punto que también quiero hablar en estos 5 minutos que quedan, y es lo que conseguimos allá en Levítico, capítulo 23, y versículo, leyendo desde el 10, o desde el 9 más bien. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, Levítico 23, 10 o 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla con esos frutos de primicia delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, 7 por 7, 49, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente, o sea, más 1, 50, hasta el día siguiente, al 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano nuevo a Jehová, otro grano que sería el grano nuevo. Ok. Aquí hay una conexión también, porque algo que es interesante es cómo la Pascua, a pesar de que es el 14 del día de Nisan,
del día de Aviv. En el calendario actual, ¿no?, nuestro, varía, ¿no?, desde la tercera semana de marzo desde la última semana de marzo hasta la tercera semana de abril. En ese tiempo es lo que se conoce como la Semana Santa, ¿no? ¿Por qué es así? Porque eso depende de la luna, ¿no? Depende de la luna. La luna, cuando es llena, ese es el día, esa es la semana. La semana en que la luna es llena, esa es la Semana Santa, esa es la semana de la Pascua. Este año, en un caso especial, ¿no?, cae bien adentro. Estamos hablando de la tercera semana de abril, prácticamente. Hay veces que cae la tercera semana de marzo, ¿no? Sí, que hay casi 4 semanas allí en ese rango. Pero la luna llena cayó, este año 2025 cayó pues en la tercera semana de abril. Y así pienso que también ocurrió cuando el Señor murió. ¿Por qué lo digo? Por esto que estamos leyendo aquí abajo y por lo que después leemos en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés, ¿no? Cómo son 50 días y ahí se cumple, ¿no?, la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando cae bien lejos, ¿no?, así como en este año, cuando cae bien lejos la Pascua, entonces ya está también la tierra dando los primeros frutos, ¿no? O sea, estamos hablando de que por lo menos en este año coincide el día de las primicias con el día después del día de reposo, séptimo día después de la Pascua. En otras palabras, lo que quiero decir con esto, hermano, es que el día siguiente del día de reposo, del séptimo día, en este caso del séptimo día, el día siguiente al día de reposo de la Pascua, en el tiempo en que el Señor murió, fue también el día de las primicias. Y entonces yo tengo que compartir estos versículos. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 a 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Eso por un lado. Pero fíjese lo que ahora también dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y este es un versículo conocido, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo murió, ¿no? Pero Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué dice? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Pero Cristo es las primicias. Él resucitó el día siguiente del día séptimo de esa semana en que murió, como las primicias, ¿no? Como las primicias. Y esperamos pues que el Señor, cuando venga, entonces nosotros, los que somos de Cristo, seremos también
vivificados, ¿no?, por Él en su venida. Los que son de Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Eres tú de Cristo? Si no eres de Cristo, ven a Cristo para que seas vivificado cuando venga Cristo en su venida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra que nos habla de Cristo. La Pascua de Jehová que nos habla de la muerte del Señor y aún de su resurrección. Gracias porque Cristo murió, pero también resucitó. Él es las primicias. Primicia de los que durmieron es hecho. Gracias por esa esperanza que tenemos nosotros de que Cristo vive y vendrá. Y cuando Él se manifieste, entonces los que son de Cristo, los que somos de Cristo, seremos también vivificados con Él para siempre en su venida. Que si hay alguien aquí que no es de Cristo todavía, pueda venir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Llévanos a nuestros hogares con tu paz, tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, buenas noches.